Ya hicimos este ejercicio con el Borussia Dortmund y hoy toca hacerlo con el Bayern München. 4 ventas y 4 fichajes que deberían intentar hacer este mercado de verano. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. El Bayern tenía como prioridad para este mercado el fichaje de Florian Wirtz, un fichaje del que iban a aprovecharse para usar adelantos o más dinero de patrocinadores, como por ejemplo Adidas, préstamos o utilizar algo de deuda que no tenían porque estaban en deuda cero, estaban de hecho en beneficio con el banco, y aprovechar a hacer un desembolso económico muy fuerte para el fichaje soñado de tranquilamente la última década. Ahora que Florian Wirtz no se va a ir al Bayern, Bild ha dicho que antes de cualquier fichaje importante o cualquier inversión importante hacen falta ventas de jugadores, que hay candidatos conocidos como Kingsley Coman, Palhinha, Goretzka, Gnabry, etc. Para que Max Eberl pueda cerrar fichajes y mejorar una plantilla que necesita arreglos, tiene que haber primero salidas. Y por eso el ejercicio que vamos a hacer hoy, que ya hicimos el año pasado con el Bayern de Company y que hemos hecho ya este verano con el Borussia Dortmund de Niko Kovac, te recuerdo que puedes ir a ver ese vídeo, al igual que también te recuerdo que puedes darle al botón de suscribir, dejar un me gusta y poner en tu comentario 4 ventas y 4 fichajes que harías del Bayern München. Hoy toca hacer esto mismo. Primero, proponer 4 ventas que podría hacer el Bayern que le permitirían tener algo de margen económico para luego poder hacer un gasto importante o un gasto menos importante, depende de la posición, para reforzar el equipo. Porque hay 4 posiciones o 4 fichajes que yo creo que debería hacer el Bayern, al igual que también hay 4 ventas bastante claras. La primera de ellas no la he mencionado antes, está en la miniatura, es un futbolista del que ya sabéis que yo no soy especialmente fan, no es el futbolista que más me gusta de toda la plantilla del Bayern, aunque le reconozco que su 2025 no está siendo nada fácil en cuanto a problemas físicos, es Kim Min-jae. Según L'Equipe, el PSG está pensando seriamente en reforzar un equipo campeón del triplete con un nuevo central este verano y Kim Min-jae está en su radar. Es cierto que no es el objetivo prioritario del equipo parisino, es una opción a nivel de segundo o tercer plato como respaldo, pero es algo que tienen en mente. Según Bild, Tai y Upamecano van a ser la pareja titular para Vincent Kompany en el centro de la defensa. Kim Min-jae está siendo negociado internamente a nivel de qué pasos van a tomar y cómo podrían incluso abordar su situación, y Josip Stanisic sería junto a Kim los suplentes, a menos esta temporada, de Upamecano y Ta, siempre y cuando se considera a Hiroki Ito como un futbolista para la banda izquierda. El Bayern está dispuesto a vender a Kim y esperaba conseguir entre 30 y 35 millones de euros para él. Ya se habla incluso de la opción de Arabia Saudí, que no la descartaría. Así que, bueno, Kim Min-jae también hay que decir que está abierto a una posible marcha del Bayern München. Hay un problema evidente, que es lo que decía antes, que su 2025 no está siendo fácil, que son sus problemas físicos. Según el medio surcoreano Footballist, la tendinitis que tiene en el Aquiles Kim Min-jae ha empeorado hasta tal punto que un traumatólogo en Corea del Sur le ha recomendado reposo y rehabilitación hasta el 15 de julio, es decir, hasta que acabe el Mundial de Clubes, y por tanto no participar en esta competición importante de verano. Kim jugó con dolor durante más de medio año, incluso cuando la lesión se extendió a la otra pierna, pasó de una a la otra, y esto pone en manifiesto la gravedad de su estado. Una cosa sí le reconozco a Kim Min-jae, y es que, estando mejor o peor, cuando el Bayern necesitaba refuerzos en esa zona, él dio un paso adelante jugándose su físico, y esto se lo reconozco. ¿Que su rendimiento no era bueno antes de la lesión ya? Sí. Pero que ha puesto el cuerpo al servicio del equipo también, y esto hay que reconocérselo. Y por tanto creo que el Bayern debería estar dispuesto a quizá darle una segunda oportunidad, por mucho que yo lo he criticado muchísimo, aunque insisto, creo que sus problemas físicos no son la clave de que estuviera mal, porque en la primera mitad de temporada a mí ya sabéis que tampoco me estaba encantando sobremanera el rendimiento del surcoreano. Una cosa que sí voy a decir es que, aún con esto, aunque podrían darle una segunda oportunidad, es quizá uno de los candidatos más fáciles de vender porque todavía tiene buena imagen y buen reconocimiento y buen estatus en el fútbol europeo después de lo que consiguió con el Nápoles hace 2 temporadas. En teoría, el problema es más grave de lo que sugeriría, porque además, en teoría, también tiene un ganglio en el pie izquierdo, que es un quiste lleno de líquido, que provocaría que no pudiera participar en el Mundial de Clubes.
Eso provoca que el Leverkusen pueda y esté apretando al Bayern para que le paguen algo de dinero para liberar a Jonathan Tah. Veremos qué acaba sucediendo con Kim Min-jae, pero podría ser una opción por unos 30-35 millones de euros. Otra opción para vender, también por un precio más o menos similar, es Kingsley Coman. Según Fabrizio, se espera que Coman deje el Bayern este verano y comience una nueva etapa. Se espera que el Bayern y el francés separen sus caminos después de muchos años y de muchos éxitos. Hansi Flick es uno de los que más aprecia a Coman, pero por el momento no hay nada concreto con el Barça. Hay que decir que Fabrizio insiste con que es un jugador a tener en cuenta este verano en general, y Bild amplía que el Newcastle es un equipo que está interesado o que podría estar interesado en él. También se ha hablado del Arsenal y el Barça, evidentemente por ese interés de Hansi Flick, también podría tenerlo presente como una opción, igual que Kim, para el PSG de respaldo en caso de que Luis Díaz o Marcus Rashford no acaben llegando al Barça, porque sería Coman una opción más barata que el futbolista de Liverpool y el futbolista actual del Manchester United. Estaría dispuesto a un precio razonable. Según Bild, el Bayern pide unos 30 millones de euros. Consideran realista conseguir esa cifra, una bajada muy importante respecto a lo que podían haber sacado la temporada pasada, porque había un acuerdo verbal entre Bayern y un equipo de la Liga Saudí, creo que era el Al Hilal, por 50 millones de euros, pero Kingsley Coman rechazó ir al fútbol saudí. Ahora mismo esa opción sigue abierta. Según Bild, a su mujer es a la que no le entusiasma la idea de ir a Oriente Medio, pero bueno, veremos, y creo que va a ser una cosa que vaya desarrollándose a lo largo del verano. En cuanto a las cifras, este año ha jugado 1.200 minutos en Bundesliga, con 5 goles y 4 asistencias, y es su segundo año consecutivo en el que no supera o no llega a los 2.000 minutos jugados entre todas las competiciones, que son los primeros años en que no llega a esos 2.000 minutos desde 2019, desde la 18-19, en que apenas pudo jugar 1.900. O sea que son sus años de más bajada y de más caída en cuanto a su rendimiento desde que llegó al Bayern. Evidentemente ya no es ese futbolista de la 2021, 21-22, 22-23, que era tan decisivo y que aportaba más de 15 goles generados prácticamente todas las temporadas, pero bueno, ha seguido demostrando que tiene buen golpeo de balón, que se esfuerza en defensa, y esto pueden ser cosas que aprecie, por ejemplo, un entrenador como Hansi Flick para el Fútbol Club Barcelona. Otra posible salida, que es más deseo del Bayern que posible realidad porque el futbolista quiere quedarse, es Leon Goretzka. Según Bild, Eberl y compañía le han vuelto a decir a Goretzka que no cuenta y que se debería buscar un club, y que lo quieren vender este verano y que no le van a ofrecer un nuevo contrato porque acaba contrato en 2026, pero él mismo le ha dicho a Die Welt que no va a dejar el club, que su plan es jugar en el Bayern la próxima temporada, que quiere mucho al Bayern, a la gente que está allí, a los trabajadores y a sus compañeros. Sky apunta además que evidentemente la tendencia es que Goretzka llegue al último año de su contrato, pero la nueva directiva del jugador, los nuevos agentes, porque ha cambiado de agentes, mantienen todas las opciones abiertas por si surge una opción interesante e importante a lo largo del verano. Un equipo que se interese en él después de haber perdido la opción de fichar a otros futbolistas, porque Leon Goretzka podría salir muy barato del Bayern. Yo creo que por 15 millones te aceptan vender a Leon Goretzka, porque además se liberarían sobre todo la parte más importante, que es su salario. Evidentemente, como decían, no se plantean ni una renovación con Leon Goretzka, normal, porque si quieren venderlo no le van a ofrecer un año más, sobre todo porque si le ofrecen una renovación para vender el año que viene, Goretzka no va a querer irse el año que viene. Entonces, bueno, porque además la renovación sería a la baja. En cuanto a sus cifras, ha acabado este año jugando mucho más de lo que esperábamos. De hecho, ha superado los 2.000 minutos entre todas las competiciones, siendo titular en esos cuartos de final de Champions League ante el Inter, decepcionando en esos cuartos de final de Champions League ante el Inter, decepcionando en partidos clave del final de temporada de Bundesliga, como en ese partido ante el Real Leipzig. Hemos hablado mucho de esto. A mí Leon Goretzka es un futbolista que creo que puede servir como parche, puede servir como rol en equipos campeones, pero creo que está tapando las posibilidades de brillar de otros futbolistas. Llega Tom Bischoff. No me gustaría nada que Leon Goretzka le quitase minutos de juego a Tom Bischoff, porque creo que es un futbolista que va a ser muy importante para el Bayern y para la selección alemana para un futuro, pero tiene que tener minutos, tiene que tener la posibilidad de cagarla en partidos importantes. A Goretzka ya se le ha dado la oportunidad de hacerlo y lo ha hecho en numerosas ocasiones, así que creo que habría sido lo ideal que se fuera el año pasado. Al final ha acabado teniendo su sitio, y además creo que me alegro por él, porque creo que no lo gestionó el Bayern de la mejor forma posible, diciéndolo de forma tan pública. Pero este año yo creo que ya sería lo mejor para todas las partes, pero entiendo también que Goretzka está en todo su derecho de reclamar hasta el último euro que firmó en esa renovación de contrato. Y la última baja,
que ya es un futbolista que no ha jugado en el Bayern en este último mercado. En cuanto a posibles bajas, hay muchas, porque evidentemente no he mencionado a Leroy Sané. No voy a mencionar a Serge Gnabry porque creo que puede ser una opción interesante como un posible sustituto para los futbolistas de ataque, para Harry Kane, para los extremos, teniendo en cuenta que se irá Kingsley Coman, será Leroy Sané y el último futbolista que voy a mencionar, además de Brian Zaragoza. A Brian Zaragoza le han dicho ya que no le van a dar ni la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes y que le buscan un sitio. Según creo que es Bild, a Brian Zaragoza esto no le encanta y le gustaría haber tenido la posibilidad de probarse. A mí me da mucha pena porque creo que es un futbolista que podría haberlo hecho muy bien en el Bayern si le hubieran dado al menos una temporada más de oportunidad, teniendo en cuenta que pues Thomas Tuchel se cagó en él prácticamente en esos primeros 6 meses en los que estuvo en el Bayern. Pero bueno, no van a contar con él, pero no es el último nombre en cuanto a ventas. El último nombre en cuanto a ventas, que además este debería dar mucho dinero, es Mathys Tel. Según se ha sabido, el Tottenham quiere quedarse con el futbolista francés, pero no lo quiere hacer por la cláusula que metieron en su opción de compra de la cesión, sino por una cifra más inferior. Según Bild, el Bayern está dispuesto a renegociar el acuerdo, tienen una buena relación, Jan Christian Dressen, que es el director ejecutivo, con Daniel Levy, así que podría ser fácil llegar a un acuerdo y, según Bild, el Bayern estaría dispuesto a una cláusula inferior a la acordada e incluso moverse en los 35-40 millones de euros. La cláusula actual es de más de 50 millones de euros. Una idea que se baraja, según Sky, es otro acuerdo de cesión con opción o sea, con comisión, pago por la cesión y una obligación de compra, es decir, pues en vez de hacer un 30 más 5, hacer un 5 más 30, por así decirlo. El Bayern de todas formas sigue prefiriendo una venta definitiva, pero aquí hay un tema importante, porque ya sabéis que estaba cedido con opción de compra y demás. Según Ben Jacobs, en teoría, la opción de compra de Mathys Tel se convertía en una obligación si se cumplían todos los criterios y, en teoría, según ha dicho Ben Jacobs, todos los criterios parecen haberse cumplido con esa última clasificación a la Champions League después de ganar la Europa League. Así que veremos si al final acaban pagando esos 30-35 que acuerdan en colaboración Tottenham y Bayern, o si el Bayern decide intentar obligar a que paguen esos más de 50 millones de euros. Las cifras de Mathys Tel en el Tottenham han sido 2 goles y 1 asistencia en Premier League, 0 goles, 0 asistencias en Europa League, 1 gol en FA Cup y 0 goles, 0 asistencias en Copa de la Liga. Hay que decir que tampoco ha sido un rendimiento espectacular, no ha sido Antony en el Betis, por ejemplo, Mathys Tel, pero sí que ha dejado buenos detalles, sobre todo a nivel de juego, y yo creo que podría explotar bastante esta temporada en el Tottenham. Tiene sentido que se lo quieran quedar, veremos al final por cuánto precio acaba saliendo del Bayern, un futbolista que yo pensaba que iba a marcar una época en el equipo bávaro, pero que no ha encontrado su sitio. Fichajes. Estas son las ventas con las que deberían recaudar, pues si sumas todo, en teoría más de 100 millones de euros. Deberían tener posibilidades de gastar todavía más que eso. Vamos a hablar de posibles fichajes que podría hacer el equipo de Vincent Kompany, empezando por el primero. Ellos han dicho que no van a reinvertir los 150 millones de euros en el mercado, además de las ventas. Lo entiendo. Pero el Bayern necesita fichajes si quiere competir por la Champions League. Porque el PSG va a fichar, el Manchester City va a fichar, el Liverpool va a fichar, el Real Madrid va a fichar, el Barça va a fichar y ellos no se pueden quedar atrás si quieren competir en la Champions League y también si quieren competir en la Bundesliga, porque han ganado con bastante facilidad, evidentemente, sobre todo con esos pinchazos finales del Bayer Leverkusen, pero Leverkusen va a gastarse, en teoría, mucho dinero en fichajes y el Borussia Dortmund, en teoría, también va a reforzarse en ese aspecto. Así que el Bayern necesita fichajes, necesita un extremo izquierdo, teniendo en cuenta que parece que se va a ir Leroy Sané, yo creo que no va a renovar, yo creo que se acabará yendo al Arsenal, se va a ir Kingsley Coman, se irá a Mathys Tel, veremos que al final qué acaba pasando con Serge Gnabry. Necesitan un futbolista para el extremo izquierdo que sea igual de importante que Michael Olise, igual de importante que Jamal Musiala, igual de importante que Harry Kane. Y aunque han sonado muchísimos nombres, ha sonado Rafael Leao, Ever está siendo apoyado por el scout jefe Nils Schmatke, que ha sido el defensor más grande dentro del Bayern de un traspaso de Rafael Leao. El tema es que el Bayern ha mantenido conversaciones con el entorno del jugador, que no han descartado estar dispuestos a irse al Bayern, pero el tema no se ha calentado mucho porque en teoría el Milan todavía exige más de 100 millones, creo que son 125 millones de euros lo que exige por él,
lo que lo convierte en demasiado caro. También se ha mencionado el caso de Nico Williams, por ejemplo, que tiene una cláusula baja de rescisión, si no me equivoco son 58 millones de euros, pero el salario y las comisiones elevan mucho el acuerdo, elevan mucho el precio, y aunque creo que sería una opción interesante y creo que a nivel deportivo es la que más me gustaría para el Bayern, creo que tendría el inconveniente de que tendrían que darle mucho dinero prácticamente de inmediato. Se han mencionado otras opciones más por encima, como por ejemplo Takefusa Kubo, el futbolista de la Real Sociedad, que sonó para irse al Liverpool el verano pasado. Cody Gakpo, futbolista del Liverpool que podría abandonar, teniendo en cuenta que si se queda Luis Díaz, si llega Florian Wirtz, si llega un delantero centro, podría no encontrar muchos minutos la temporada que viene de calidad y querrá ir al Mundial de 2026. También se ha mencionado el nombre de Kaoru Mitoma, que parece que también es una de sus opciones principales junto a Rafael Leao, el futbolista del Brighton, extremo izquierdo, que yo creo que está en un momento bajo. Creo que el Brighton rechazó 90 millones no sé si de euros o de libras en el enero pasado, pero ahora tendrían que estar dispuestos a dejarlo salir por bastante menos. O también Eberechi ese, que podría reencontrarse con Michael Olise, que no sería una mala opción para la zona de la media punta y así empujar a Jamal Musiala a la banda izquierda, que creo que es donde mejor funciona. Pero como no es el plan del Bayern, mover a Musiala de la media punta, buscan un extremo izquierdo, creo que la opción debería ser Rodrigo Goes. No se han interesado mucho ahora por Rodrigo. En 2018, según el presidente del Santos, sí lo hicieron, estaban interesados en él antes de que se fuera al Real Madrid, pero yo creo que quizá debería ser la opción, porque por lo que se cuenta en la prensa española, da la sensación de que el Madrid estaría dispuesto a dejarle salir, porque además quizá no tiene mucho encaje en el sistema de Xabi Alonso y porque querrán hacer caja de alguna forma para poder seguir financiando fichajes. Podría haber un trato más fácil con el Madrid porque tienen una muy buena relación los dos equipos, y los brasileños en el Bayern siempre han tenido mucho éxito. Y siempre se ha comentado que Rodrigo no está contento con ser extremo derecho y que quiere ser extremo izquierdo y jugar en su posición natural, que lo haría en el Bayern München. El tema es que, bueno, parece que él por el momento se quiere quedar, pero podría ser una opción a tantear a lo largo del verano. Aquí el tema principal es que tiene 24 años, más de 200 partidos jugados como futbolista profesional en clubes entre Santos y Real Madrid, ha ganado 2 Champions, han sido clave en muchas noches importantes. Evidentemente la más famosa es esa remontada ante el Manchester City, pero tiene muchas otras. Es el quinto futbolista más joven de la historia de la Champions en llegar a 25 goles marcados en la competición, solo superado por 4 chavales que para nada son ya historia del fútbol, como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Leo Messi y Raúl González Blancos. Poca broma lo de las estadísticas de Rodrigo en Champions. De hecho, creo que tiene mejores estadísticas en Champions que en la Liga en estos últimos años, lo cual es una cosa muy bestia. El tema, no sé cuánto dinero te pedirá el Madrid. No creo que los 125 millones de Leao. Yo creo que si negocias igual por 80 más 10 puedes conseguir sacarlo, porque necesitarán hacer caja de alguna forma. Y si se va Coman, que es un futbolista que sabe ganar y que ha formado parte de noches importantes que les han dado la Champions, porque fue el jugador del partido de esa Champions League que le ganan al PSG en 2020, marcando el gol de la final, Rodrigo podría tener también bastante sentido. En cuanto al central, si se va Kim Min-jae, buscarán un central. Han sonado 2 opciones, o están sonando 2 opciones principalmente, Marc Guehi y Maxime Steph. En cuanto a Marc Guehi, en teoría, según la prensa de Londres, ha rechazado la opción de fichar por el Tottenham, interesa al Newcastle y también interesa al Bayern como una opción para sustituir a Kim Min-jae. Según el Telegraph, saldrá por unos 60 millones de euros. En verano del año pasado ya les interesaba, pero era mucho más caro. Este verano cumple 25 años y creo que será una opción muy interesante para seguir estrechando lazos entre Crystal Palace y Bayern München, que ya quedaron muy bien vinculados después de ese fichaje de Michael Olise en el pasado. Otra opción, como decía, es Maxime Steph, el futbolista de belga, creo que es belga, de 23 años del Burnley. Kompany ya se ha puesto en contacto, según L'Equipe, con su antiguo jugador para preguntar por sus planes. Steph es considerado como un posible reemplazo para Kim Min-jae, por el quien el Bayern espera ofertas. Steph también es un objetivo prioritario para el Crystal Palace o para el Everton, así que podría haber aquí una opción en la que el Crystal Palace favorezca la llegada de Steph si el Bayern
favorece la llegada de Marc Guehi, o sea que podríamos tener aquí un juego de dados igual que han tenido el Leverkusen y el Brentford y el Liverpool con Quinn Kelleher y Mark Flecken. En cuanto a Maxim Steph, 1,92, zurdo, 30 porterías a 0 en 48 partidos la temporada pasada, 0 errores que llevan a gol. Evidentemente es Championship, habrá que ver su capacidad para adaptarse a la primera división y al fútbol de élite, pero si Vincent Kompany ha visto algo en él, será por algo. Otra opción que yo creo que tienen que reforzar, aunque no parezca que se están planteando seriamente, es la posición del lateral derecho. Y aquí, desde que se fue el Mazraoui lo necesitan, y yo doy varias opciones. La primera, poner a Kimmich de lateral derecho de nuevo y hacer un centro del campo que sea Bischoff-Pavlovic, y más o menos lo podrías tener solventado, o Pavlovic-Palhinha, y así tienes un centro del campo algo más recogidito. Y si no, tres opciones que creo que podrían ser interesantes o podrían ser incluso opciones de mercado, sobre todo la primera, aunque quizá es la que menos sentido tendría ahora. La primera es Kyle Walker, ¿vale? El futbolista que en 2023 estuvo a punto, muy cerca de irse al Bayern, según él mismo ha reconocido, pero al final acabó renovando con el Manchester City. En el Milan ha estado cedido estos últimos 6 meses y según la prensa italiana no ha funcionado muy bien. Yo, si os soy sincero, no he visto al Milan, pero entendiendo que ha acabado fuera de toda competición europea, muy bien no ha debido de ir la cosa. Según un informe de Tuttosport, el rendimiento de Kyle Walker ha sido el siguiente, y estos son palabras textuales de este informe: el fracaso tiene la cara de Walker, no ha hecho mucho en el Milan aparte de llamar la atención, escupiendo agua antes de los partidos e imitando a su modelo a seguir, que es Triple H, porque ya sabéis que Kyle Walker siempre hace la cosa esta de echar agua y luego hacer la bruma esta de agua encima de su cabeza, imitando a Triple H, al luchador del WWE. Otra opción es Denzel Dumfries. En 2021 estaban interesados en él cuando estaba en el PSV. En 2023 también se interesaron en él una vez estaba ya en el Inter. Acaba contrato en 2028. Teniendo en cuenta que vienen de perder la Liga, vienen de perder la Copa, vienen de perder la Champions, se va Inzaghi, quizá puede ser un momento para intentar pescar en aguas revueltas en el Inter e intentar pillar a un futbolista que te haría subir mucho tu rendimiento. Lo hemos visto, ha sido uno de los mejores jugadores de esta Champions League del Inter, con una exhibición tremenda en la semifinal ante el Fútbol Club Barcelona. Y una tercera opción que no ha sonado, pero yo creo que podría ser interesante, es Tino Livramento, que le interesa al Manchester City. Podría ser una opción interesante para el Bayern. El tema es que quizás saldría caro porque el Newcastle no quiere dejarle salir. Esto es en cuanto al lateral derecho. Y ya para acabar, necesitan alguien que pueda jugar junto a Kane, pero que pueda ser también su reemplazo, pero que también pueda jugar por detrás del punta en caso de que no pueda estar Jamal Musiala. Y aquí hay una opción que sonó en enero, que volverá a sonar ahora en verano, que quizá es algo cara a priori, pero por eso habría que negociar con su club, que es el Chelsea, que es Christopher Nkunku. Hay que decir que necesitan un futbolista como él, por si pasan cosas como las de este año con las lesiones de Musiala, momentos en los que no ha estado Kane, momentos de bajón del extremo. Según Ben Jacobs, Nkunku vería con buenos ojos una nueva oferta del Bayern este verano. El Bayern ya se había puesto en contacto con él en enero y Nkunku estaba entusiasmado por la idea de fichar por el Bayern y volver a la Bundesliga, pero el Chelsea pidió más de 60 millones en aquel entonces. No se acabó llevando a cabo. Se espera que este verano abandone el equipo. Según Sky, el Bayern sigue de cerca la situación, está en contacto con la directiva, pero por el momento no hay avances. En teoría, la idea del Chelsea es que abandone el club de forma permanente, no con una cesión. Hay otros clubes importantes interesados. En cuanto a sus cifras, ya veis ahí que esta temporada ha marcado 14 goles, 5 asistencias entre todas las competiciones, pero la mitad de esas cifras, de esos 19 goles, han llegado ante equipos de la Conference League en los que pues se daba por hecho que un futbolista como él debería brillar. En Premier League ya veis que solo 3 goles, 2 asistencias, pero es que 2 goles y las 2 asistencias fueron ante el Southampton, su gol aparte en septiembre ante el Bournemouth, el único equipo de primera división de la temporada que viene al que le ha marcado gol el Nkunku este año, además del Heidenheim al que le marcó un gol en Conference League. A mí quizá no es la opción que más me ilusione para el Bayern, pero teniendo en cuenta que han perdido la posibilidad de Florian Wirtz y que tampoco quieren hacer mucho gasto, fichar a Rodrigo, a un central como Guehi e intentar una cesión con opción de compra para el año siguiente de Nkunku me parecería una opción bastante interesante de reforzar un equipo que tiene que reforzarse, aunque la directiva no parezca estar dispuesto a ello. Son uno de los clubes más ricos del mundo, pero se niegan a invertir para seguir estando en la élite absoluta de Europa, y a este paso ya van a ir 6 temporadas que no ganan la Champions o que no juegan a una final de competición
europea y las mismas temporadas que no ganan la Copa, que debería ser su objetivo principal para esta temporada, evidentemente más allá de la Bundesliga. Dejadme en comentarios qué ventas y qué fichajes haríais vosotros con el Bayern München y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!